Tal? Buenas noches con todos. En esta clase vamos a ver un poquito del tema de qué conlleva la obra civil dentro de los proyectos de soterramiento eléctrico. Aunque uno diga que solamente es pasar cable por debajo, sobre tubos que se van a colocar, es mucho más que eso. Es necesario siempre construir distintas estructuras para realizar todos los soterramientos. No es únicamente decir voy a quitar los postes y ya está. Se necesita una infraestructura subterránea para poder hacer ese trabajo. Y muchas veces cuando estamos realizando este mismo trabajo nos encontramos con distintos problemas. Las ciudades de nuestro país tienden a ser sumamente desorganizadas en el tema subterráneo. Cuando uno está excavando zanjas, no sabe qué se puede encontrar, especialmente dentro de la ciudad. No tenemos planos de alcantarillado, no tenemos planos de agua potable, no tenemos planos de estructuras eléctricas, infraestructura eléctrica anterior que esté preexistente dentro de un proyecto. Tampoco hay planos de telecomunicaciones, prácticamente no hay nada. Muchas veces se vienen incluso con equipos que se llaman georradares, que nos permiten ver si es que tenemos tubería abajo. Estos georradares funcionan emitiendo ondas. Si es que la onda rebota, de acuerdo a la velocidad con la que rebote de vuelta al equipo, sabe o estima qué tipo de material es. Así se encuentra tubería de cobre, tubería de PVC. Bueno, les voy a compartir ahora una pequeña presentación sobre el tema de soterramientos. Si tienen alguna consulta, no duden en interrumpirme para hacer la pregunta. Vamos. F5. Listo. Como pueden observar aquí, el título de esta presentación es Construcción de redes eléctricas subterráneas. Únicamente vamos a tratar todo lo que es la obra civil. ¿Cuál es la primera parte en la que uno puede dividir la obra civil de estos proyectos? Es la instalación de ductería eléctrica. Ojo, hay que tener muy en claro. Estos tubos naranjas que estamos viendo aquí en la calle no son los mismos tubos que uno coloca para hacer desagües, para hacer alcantarillados, para hacer agua potable. Son totalmente diferentes, debido al mismo riesgo que implica que tengan cables eléctricos. Son muchas veces más resistentes que los tubos que llevan aguas negras. Uno incluso yo me he parado sobre estos tubos, no les pasa nada. En cambio, me he parado sobre un tubo de PVC de agua. Sí se puede fisurar, romper un poquito. Esos tubos son un poco más resistentes. Bueno, aquí vamos a ver fotos. Todos son fotos de proyectos de soterramiento que se han hecho aquí en Quito. Entonces, ¿qué es lo que primero uno comienza? Uno siempre va con su equipo topográfico, va replanteando el proyecto. Una Buenas vez que ya... noches, Bueno, buenas noches, dígame. perdón la interrupción. Los tubos tienen que ser naranja, perdón la ignorancia, pero yo también he No, visto no, unos blancos. ¿Esos no son sí. de eléctricos o son para otra cosa? No tienen que ser naranjas. Sí pueden ser de distintos colores. Yo he visto blancos también, eléctricos, pero el más común aquí, que sabe producir rival o tubos pacíficos, son naranjas. Muchas veces la especificación pide un color específico cuando se hace un proyecto, pero no necesariamente son naranjas. El naranja ya es un color que yo he visto que ha quedado para el tema eléctrico, incluso desde hace ya algunos años. Ah, ¿Cuál soterramiento fue este? Me parece que hace unos 15 años yo estoy ahorita en un proyecto de soterramiento igual. He encontrado tubería de hace 15 a 20 años que ya era color naranja. Entonces es algo que ha quedado, pero no es obligatorio que sea naranja. Gracias. Ok. Entonces, tras uno realizar el replanteo, la nivelación del proyecto, de ubicar lo que son los pozos de revisión, las cámaras de transformación dentro de hacer una implantación del proyecto, uno ya puede comenzar con los trabajos preliminares, que es el corte de zanja. Corte de zanja, ¿cómo se realiza? Esta es una cortadora. Tiene su operador. El operador obviamente está con su equipo de protección personal. Vemos que tiene estos audífonos. Sin estos, el operador queda sin oído. Y bueno, la cortadora funciona con un disco de diamante.
Aquí en estos temas hay que tener en claro, más que nada para el tema de presupuestación, que no es lo mismo cortar asfalto que cortar una vereda de hormigón. El desgaste que sufre el disco al cortar hormigón es mucho más que al cortar una vereda de una carpeta asfáltica. Entonces, el precio cuando uno corta hormigón siempre tiene que ser mayor que cuando corta asfalto. No es el mismo. Y también el operador va a avanzar menos metros cuando corta hormigón a que cuando corta asfalto, porque se demora más, ya que el hormigón es mucho más duro. Una vez que se hace el corte de zanja, uno ya puede comenzar con la excavación. Si vemos aquí está una gallineta que va cargando directamente a la volqueta. A veces por motivos de logística no se puede hacer así. La gallineta va colocando el material que excava a un lado de la vía. Y esto luego es cargado por una mini cargadora, que ayuda bastantísimo en estos proyectos. O sea, las mini cargadoras, como se pueden mover en su metrito cuadrado sin tocar a nadie, son una máquina indispensable para los proyectos donde se involucra zanjado. ¿Qué es importante siempre dentro de las excavaciones de zanja? El ayudante de la máquina. Muchas veces, ¿qué es lo que uno puede estar haciendo? Puede anticiparse al momento de excavar. Si es que yo voy viendo en esta foto, aquí tengo una casa, aquí tengo casas, casas, casas. Aquí igual, tengo una propiedad, tengo aquí una casa, tengo aquí un edificio. Todos ellos van a tener un ingreso de agua potable y una salida de alcantarillado. Muchas veces los alcantarillados están mucho más profundos y uno no los encuentra. Pero en nuestra ciudad y en varias del país, las acometidas de agua potable están a menos de 1 metro de profundidad. Ahora por norma me parece que cuando se hace una nueva cometida, esta tiene que estar a 1,20 m de profundidad mínimo para conectarse a la matriz. Pero esto a veces ya es imposible porque la misma matriz de agua potable de esta calle, la tubo principal, suele estar a 90, 1 metro de profundidad desde el tope de la carpeta. Y las zanjas que uno cava para la instalación de ducterías suelen ser de más de 1,5 m de profundidad. ¿Qué es lo que es lo que hace con un ayudante? Va viendo. Aquí hay una casa, dentro de la casa suele haber el medidor de agua. Del medidor se suele desprender la cometida hacia la calle. Entonces sabe que del medidor hacia 1 metro adelante o 1 metro atrás puede que esté la cometida. Una vez que ya la encuentra, se la destapa a mano porque si va la máquina con el brazo, levanta la cometida, es un, eso es una locura. Se inunda la zanja. Los daños, si es que son daños en acometida, muchas veces son reparables. Se puede hacer un empate en medio del tubo, pero si es que uno ya genera un daño dentro de la matriz en el tubo principal, no sé si alguien ha visto, pero ya les voy a poner una fotito. Busquémosle. Voy a compartir así. Cantidad de agua. A ver si hay alguna imagen así. Esto ya es muy moderno, pero bueno, hay una fotito un poquito antigua. Bueno, las tuberías antiguas son metálicas. Sí, ya. Las tuberías antiguas, este es PVC, pero las tuberías antiguas que tenemos suelen ser metálicas. En algunos sitios ya han cambiado, ya han actualizado, pero las más viejas son metálicas, son de cobre. Y para hacer la instalación hacia una cometida, siempre hay este elemento que se llama collarín. Los collarines de la tubería antigua son metálicos. Entonces, si es que uno genera un daño en este collarín, en la cometida, le jala de la matriz, daña el collarín, inmediatamente tiene que llamar al personal de la empresa de agua potable de donde haya hecho el daño. Porque ellos tienen que detener el flujo de agua desde de alguna válvula de control para poder hacer esta reparación. Ya es un poco más delicado. Ahí se suele afectar a bastantes personas. En cambio, si es que uno cuando está operando con la gallineta
no es que dañe solo el collarín, sino topa el tubo principal, ahí es mucho más grave el problema. Ahí uno tiene que, obviamente, llamar, suspenden el agua para todo el sector y el tema económico uno mismo tiene que solucionar porque en todos estos contratos suele estar esa cláusula de que todos los daños a la infraestructura colocada actualmente tiene que reponer el contratista. Listo. Otras, ahora también como ya existen muchas ducterías de abajo, si es que uno igual rompe un tubo con un cableado de telecomunicaciones, también va a estar en problemas. Si es que uno rompe un tubo con un cableado eléctrico, ahí es incluso mucho más peligroso porque estos ya pueden generar un pequeño incendio, se va la luz inmediatamente en una casa si es una cometida, si es un poco problemático realizar eso. Y ahí son daños que se tiene que hacer mediante, tiene que llamar uno a una empresa eléctrica porque tienen que venir con personal totalmente capacitado para realizar estos arreglos. No es que uno va a decir, le voy a colocar le voy a colocar un poquito de taipe y ya está. No es así, es que hay que tener cuidado con estas cosas. Cuando son temas eléctricos, muchas personas pierden brazos, pierden piernas, pierden manos, dedos por electrocutarse. Bueno, ¿qué es lo que se suele hacer después de hacer la excavación de la zanja? Todas las paredes, si ven que están un poquito como que raspaditas, eso se hace a mano para que puedan ingresar los tubos suavemente. Igual el piso se lo deja nivelado y después de eso ya se coloca una cama de arena. Eh, ¿Para qué creen que son estos pingos que se colocan a lo largo de la zanja? Bueno, estos pingos lo que evitan es primero que se nos venga el bordillo encima. Si ven aquí hay un bordillo, hay que tener cuidado porque si hay un trabajador abajo, si la zanja está a 1 metro, le cae el bordillo en la rodilla, en el pie, le puede generar una fractura. Y también nos ayuda a evitar que hayan algunos ligeros derrumbes que pueden ocasionarse cuando el suelo es muy arenoso y se suelta bastante. Una vez tendida la cama de arena, esto es uno puede colocar con la mini cargadora, la va echando, pero ya el paleado tiene que hacerlo a mano para que quede una superficie lisa, plana. Después de eso ya se puede colocar los tubos. En este diseño de tubería, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos 9 tubos de 4 pulgadas, 3 tubos de 6 pulgadas, tenemos un triducto. Por estos tubos lo que suele pasar son cables de baja y de medio voltaje. Y por el triducto pasan cables perdón, de comunicación para la misma empresa eléctrica. Estos que vemos acá, estos plomitos, son tubería PVC lisa de desagüe. ¿Cuál es la función que cumplen aquí? Que los tubos no que los tubos eléctricos no se estropeen entre sí. Es la única función que cumple. Y se los suele colocar cada 2 o cada 3 metros para que los tubos vayan con esta misma disposición y no se mezclen al ingresar a un pozo o ingresar a una cámara. Esta es una cometida de agua potable. Si le ven que está aquí encimita, este tubo es una cometida de agua potable. Y justo si nos damos cuenta aquí, esta es una válvula. Entonces, cuando uno ya hizo la inspección previa, ya vio que aquí había una válvula y sabe que a esta misma altura, o 1 metro antes, 1 metro atrás, puede encontrarse con una cometida. ¿Cuáles son otras válvulas? Son unas que están aquí en el piso. Cuando yo digo válvula, es una llave de paso prácticamente. No es más que eso. Ya, después de instalar los tubos, se rellena la zanja con arena. ¿Para qué se rellena con arena? Para que se llenen todos los espacios vacíos que, que quedan dentro entre los tubos. Y esto se le pasa a una planchita suavemente para no dañar los tubos y para nivelar la superficie e ir colocando las siguientes capas de material. Una vez que ya se hace esto, lo que se construye es una estructura de pavimento, que es colocar materiales pétreos y finalmente reponer lo que había arriba, que o bien sea hormigón, o bien sea asfalto, o bien sea adoquín.
Aquí vemos después de la arena se colocó una capa, esta es una capa de material de sitio. Como es el mismo material que se excava, muchas veces para economizar un poco los proyectos y no, y no traer, y no transportar material desde las minas en cantidades grandes, se coloca una capa de material de sitio, el mismo material que se excava. ¿En qué se ahorra ahí? En desalojos y y en el material que se está importando, material que se está comprando fuera. Sobre esta capa de material de sitios se suele colocar una cinta de identificación de ductos. Es una cinta que tiene ahí, suele decir peligro eléctrico y el nombre de la empresa a quien se está haciendo el trabajo, sea Empresa Eléctrica Quito, sea CM El Norte, cualquier empresa eléctrica que esté contratando el trabajo. Aquí es compactación, este ya es material pétreo traído de otras partes, ya no es el mismo material de sitio. Es un material más fino, más de mejor calidad. Cuando uno hace estos trabajos, el material es importantísimo que sea de excelente calidad. ¿Por qué? Porque si es un material de mala calidad, al momento en que uno le echa un poco de agua, se vuelve lodo, se hace un relajo el material, ya no se puede asfaltar encima de eso porque la zanja se hunde. De por sí, las zanjas siempre tienen la tendencia a hundirse una vez que ya se está asfaltando. Entonces uno tiene que trabajar con los mejores materiales posibles, buscando evitar esto, ya que si se forma una fisura justo aquí después de asfaltar nuevamente, empieza a ingresar agua por aquí y daña todo el pavimento de alrededor. Ahí es cuando comienzan a sufrir las garantías técnicas que los proyectos solicitan. Los rellenos, perdón, las compactaciones, ¿con qué equipo se suele hacer? Este es el más común, el nombre común es vibroapisonador, el nombre técnico. El nombre común es sapo vibrador, sapo vibratorio. En todos le conocen como sapito, sapito compactador. También hay esa es una plancha pequeñita. Hay unas planchas que son más grandes que tienen incluso generan la misma fuerza que este sapo. Son distintos métodos de compactación que se utilizan. Este sapo compacta es un punto, va golpeando. En cambio, la plancha genera un campo de vibración a lo largo del material, alrededor de su área de acción en el material. Mm, a mi gusto, el sapo compactador siempre es preferible para estos trabajos. Es algo que se ha usado ya bastantísimos años y ha dado resultados, pero ahora hay una tendencia con las planchas de que hacen la misma función, incluso con una menor cantidad de pasadas. O sea, de que el sapo le va a pasar en este tramito 5 o 6 veces, la plancha a mí se le pasa 2 o 3 veces y está el mismo trabajo realizado. Y sí, sí es cierto, pero hay que saber cómo manejarla bien. Listo. Después de eso ya se hace la reposición de la carpeta asfáltica. Este es una mini cargadora. Bueno, es pequeña, o sea, es mucho más manejable que la gallineta. Si es que aquí quiero hacer que la gallineta gire en U, es complicado. Pero en cambio, si es que quiero hacer que la mini cargadora gire ahí, incluso la mini cargadora puede girar sobre su propio eje. Listo, esto es mezcla asfáltica en caliente. Antes de colocar la mezcla asfáltica, ¿alguien ha visto algún asfaltado? Siempre se coloca un asfalto diluido o un asfalto líquido. ¿De qué sirve eso? Para que la carpeta asfáltica nueva se adhiera a la capa anterior. Sin eso, ¿qué es lo que puede pasar? Que una vez que ya se hecho el trabajo, un carro pasa por encima y como que le va jalando la carpeta asfáltica colocada. Entonces, cuando uno tiene una pega abajo, ya le mantiene ahí pegada. Después de colocar la carpeta, así con el rodillo, esto siempre se le deja un poquito más alto porque se compacta. Ya pasa el rodillo liso, aquí está.
que un rodillito. Este es un rodillo de media tonelada, no es muy pesado, o sea, no es de los más pesados porque en vías ya grandes se utilizan rodillos de 8 toneladas, perdón, de 8 hasta de 12 toneladas, 13 toneladas. Así que son mucho más pesados, emiten mucha mayor fuerza. Este toca darle algunas pasadas para que el asfalto se compacte bien. ¿Qué es lo que yo siempre hago en esos proyectos? Dejo la carpeta un poquito más alta, he hecho una pancita. ¿Por qué? Porque luego, como les digo, la zanja tiende siempre a hundirse y yo busco que no se me forme una grieta, una fisura en esta zona. A mí a veces me ha ido bien con eso, a veces como es una zanja, uno ya sabe que se va a hundir. A veces cuando ya se hunde bastante, uno tiene que poner otra capita extra de asfalto encima para que no haya problemas con los vehículos que van a transitar. Si es que la zanja, como vemos aquí, todo esto es en vía, esta ya es de en vereda, toca reponer el hormigón, toca hacer la cera de nuevo. ¿Qué se coloca aquí? Malla electrosoldada. ¿Qué ganamos con la malla electrosoldada? Primeramente, evitar un poco el agrietamiento que puede tener el hormigón. El hormigón, sea en veredas, en cualquier elemento, siempre necesita después que se le esté echando agua por lo menos un mesecito para que quede súper bien. Un mes es bastante, yo sé, pero bueno, o sea, les digo, con 2 semanas es suficiente, pero un mes sería lo ideal. Estarle echando agua para que no se vaya fisurando, porque el hormigón siempre tiende a absorber mucha agua. No sé si alguien ha visto que cuando se hormigona un piso, así con que sea de material, abajo que tenga el ripio abajo, que tenga una base abajo, siempre se le moja eso. O cuando se va a hormigonar una columna y está el encofrado de madera, se le echa agua al encofrado. Eso se hace porque el hormigón va a absorber, o sea, estos materiales también absorben agua y el hormigón también absorbe agua. Entonces, al momento de que no tiene agua abajo, no tiene que absorber, se puede partir. La malla también evita que se parta un poco el hormigón. Y además le da una mayor resistencia a la vereda. Listo. ¿Tienen alguna consulta sobre este proceso de zanjado? Ahí En se el hace el... tema, Sí. en el tema de las profundidades, una vez dijeron que cuando es vehicular tiene que ir a una profundidad, cuando es de otra. ¿Eso es más técnico o es normal? Es de acuerdo al diseño. No es que sea totalmente normal, es de acuerdo al diseño del pavimento. ¿Qué pasa con la vereda? ¿Por qué yo la puedo hacer una zanja un poco menos profunda? Porque yo necesito menos materiales pétreos para construir mi estructura de pavimento. En cambio, aquí en la vía, digamos, yo voy a colocar 20 centímetros de un material, una base que es fino, 20 centímetros de una subbase que es un poquito más gruesa, 20 de material de sitio y de ahí ya van los tubos con la arena. En cambio, la vereda puedo suplir la capa de base y dejar únicamente el material de sitio y la subbase y de ahí únicamente hormigonar. ¿Por qué es esto? Porque en el pavimento pasan vehículos una, dos, tres, un montón de veces. En la acera únicamente pasamos los peatones. La carga es totalmente diferente. Si es que yo tengo un pavimento más tuco, mucho más espeso, con mayores espesores, a la larga voy a tener mayor durabilidad, va a aguantar mayor carga vehicular. En cambio, aquí no es tan necesario. Es un tema más de diseño de pavimentos, que en la vía se demanda más que en la vereda. ¿Sí está clara la pregunta? Sí, gracias. Pero, ¿alguna otra duda sobre la instalación de ductería? Profe, buenas noches. Sí, y la profundidad, ¿a qué profundidad? ¿Cuál sería la profundidad máxima que se hace la excavación? Eso depende de lo que uno se encuentre. Yo he hecho excavación de hasta 3,5 metros para colocar tubos.
¿Por qué me tocó hacer 3 metros y medio? Porque se me cruzaba la matriz de, se me cruzaba un pozo de desagüe, pozo de alcantarillado, y abajo se me cruzaba el mismo, la salida de ese tubo de alcantarillado hacia la matriz. Eso se me iba a 2 metros y medio y me tocó pasar por debajo de eso. No hay una profundidad específica. A mí me pasó esto. Voy a hacerles un dibujito. Gracias, muy mal. Sí, ¿dónde está? No hay una máxima, pero ya habrá una mínima. Sí, la mínima es la que marca la estructura de pavimento. Porque si yo coloco menos material pétreo, ahí tengo problemas de que después no tengo la suficiente, o sea, no me va a resistir la suficiente carga. A ver, aquí va a ser un dibujito. Whiteboard. Ya. Hagámosle que esta sea mi calle. Bueno, que esta sea mi zanja. Mi calle es más, acaba por acá. Y justo por aquí yo tenía un pozo de alcantarillado. Mi línea de tubos estaba pasando justo por acá. Esta es la vista superior. Entonces, en corte, yo tuve que hacer mi pozo así, el pozo que venía así, recto con todos los tubos, y aquí salirme por debajo del pozo de alcantarillado. Este es alcantarillado y este es eléctrico, el pozo eléctrico que yo voy a construir. Y después de eso colocar aquí un pozo gigante para que lleguen todos mis tubos. Y luego de nuevo subir hasta un pozo más bajo y luego seguir con la profundidad normal. Esto puede pasar porque, como les digo, es tan desordenado todo el subterráneo de las ciudades que uno se encuentra con todo. Entonces, como estos alcantarillados suelen ser súper profundos, este tenía 2 metros y medio. Y nosotros nos fuimos 3 metros. A más de 3 metros, me parece, creo que fue 3,30 exactamente. Este pozo lo hicimos de 3,40 o 3,50 de profundidad. Es depende de lo que uno se encuentre en el camino. Hay proyectos que son más sencillos que otros a nivel de estos. Todos estos llamamos interferencias. Sea alcantarillado, sea un pozo de CNT, sea un pozo de agua potable, todos son interferencias. Y en este caso es porque estaba muy superficial que la tubería no pasa por arriba o es que técnicamente tiene que ser por Es que debajo de esa tubería. técnicamente yo no puedo pasar mi tubo eléctrico por donde se va a llenar de aguas negras. O sea, si es que yo paso, sí, o sea, de poder romper este pozo de alcantarillado, claro que puedo romper las paredes y dejar esto sellado y perfecto, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si hay algún daño después en la tubería por cualquier tema? Que aquí en aguas negras salen a veces hasta el agua caliente de las duchas, todo me va dañando la tubería con el tiempo. Si hay algún daño aquí dentro de este pozo y daña los tubos, se me empieza a meter todo el agua dentro de mis tubos, dentro de mis cables. Es peligroso eso. Sí, O sí, sea, disculpe, yo me confundí con técnicamente, tubería. sí, técnicamente no está bien ni que me pasen las matrices de agua potable dentro de mis tubos, ni dentro de mis pozos, o que mis tubos se crucen otros lados. La idea es que sea lo más amigable después posible o que esté separado. A veces sí, yo he visto pozos de eléctricos que les van cruzando por ahí los tubos de telecomunicaciones. No es tanto problema, pero si es que ya cruzamos una matriz de agua potable dentro de un pozo de eléctrico, ahí sí puede darse un problema, porque si se llega a dañar ese tubo ya por la edad, porque los tubos se dañan por la edad. A veces, a mí me ha pasado que hay algunas acometidas súper viejas.
de estas mismas, de este tipo mismo de acometidas de agua, ya viejísimas que uno no las toca el mismo momento, pero ya cuando le está dando la compactación así, de la nada se empieza a salir agua por el material, porque la tubería estuvo demasiado vieja y se quebró. Como antes hacían tubería de cobre, el cobre ya con los años se desgasta. O sea, si uno se pone a leer las tapitas de alcantarillado, de agua potable de las calles, hay redes, hay pozos que están ahí desde 1950, 1960, ya piden cambio. Hay algunos proyectos en algunas calles de Quito que están cambiando las redes de alcantarillado, sobre todo, que le están moviendo de un lado hacia otro, poniendo una tubería más grande porque hay más demanda de gente. Y las tuberías viejas ya quedan clausuradas, pero eso voy de que los tubos viejos sí se dañan y merecen cambio. Incluso después, una vez me pasó después del asfalto que con el rodillo del asfalto, no con este, usamos un rodillo un poquito más grande, este es de media tonelada, hay uno más grande de 3 toneladas, y de la nada se empezó a salir justo el agua por la juntita, justo por la junta de aquí, y tocó levantar, y uno abre la zanja, el tubo estaba goteando. Ujú. O sea, todo son proyectos, esas son algunas complicaciones que pueden ocurrir. Y, profe, por lo general, el tiempo de vida útil de los tubos. De los tubos, como les digo, esos tubos de alcantarillado que he visto son ya de 70 años y todavía siguen en pie. O sea, uno cuando ve las especificaciones, sí pueden decirle que duran 50, 100 años de vida útil. Y sí, efectivamente han durado ese tiempo. O sea, cuando uno dice 100 años, sí dice va a durar 120, sí puede durar. Es un poquito complicado ver, pero las especificaciones cuando uno compra un tubo le marcan ahí el tiempo de la vida útil que va a tener el tubo que pone. Hay tubos de 50, 70 años de acuerdo a la calidad. Hay ahora unos tubos de PVC llamados tubería estructurada. Son unos tubos durísimos son más gruesos, o sea, el, ¿dónde está? Todo, o sea, el tubo como tal, o sea, tiene el mismo espacio interior que son de 4 pulgadas, 6 pulgadas, la medida que sea, pero son más gruesos el PVC. Esos también hacen que dure un poquito más. Ah, en las paredes, la cédula. Son más gruesos. Claro, exactamente, es más grueso, La tiene cédula, más espesor el tubo, el pero tubo. tiene el mismo espacio interior por dentro. Justo en esta fotito, ahí se ven todas las interferencias que uno se encuentra. Bueno, vamos a ver ahorita sobre cámaras de transformación. Esta, a mi modo de ver, es la parte técnicamente más complicada de los proyectos de soterramiento. Cuando son líneas aéreas, ¿qué es lo que está arriba? Han visto que sobre los postes hay transformadores. Muchas veces han habido problemas, más que todo en temas de seguridad, con esos transformadores que están ahí, porque se ocurre algún accidente y con ese transformador y comienza a quemarse, a soltar chispas, es peligroso para las personas que están ahí. Recuerdo que una vez en mi casa, creo que hace unos 10 años, justo estábamos, no ahorita estamos en estas épocas otra vez de cortos, de que se está cortando la luz por horas. Me acuerdo que pasó eso hace unos 10 15 años, creo que son 15. Y justo en esas épocas, en alguna ida y vuelta de la luz, un transformador empezó a volar. Sonaba como fuegos artificiales. Y eso es la idea de que todos los equipos eléctricos ya estén bajo tierra, más que nada por la seguridad de las personas. Justo en esta fotito, esta es una cámara. No es una cámara tan grande, hay cámaras de 5 metros de profundidad por
por 10 metros de ancho, perdón, por 10 metros de largo, por 7 metros de ancho, las más grandes que yo he tenido la oportunidad de construir. Son cuartos gigantescos donde van los equipos. Aquí van los transformadores, van las celdas. Si ven justo aquí atrás, aquí está la línea de ductería que nosotros estábamos pasando. Por aquí entra y por el otro lado sale. Y todos esos tubos que ven aquí, estos uno, 2, 3, 4 tubos, no eran para nada nuestros, pero se nos estaban cruzando por la cámara. Eran tubos de telecomunicaciones todos, de CNT, de cualquiera de esos de telecomunicaciones. Y uno tiene que andar con cuidado de ellos porque si le rompe uno, le deja sin internet a algunas casas, algunos edificios del sector. Bueno, como ven, siempre aquí hay otra interferencia, otro tubo de telecomunicaciones comúnmente. ¿Qué es lo que se hace? Se excava siempre, después de realizar obviamente los cortes. Los cortes se excava. Estas son medidas de seguridad. Esto es un entibado de protección. Si bien son maderas, son tablones largos hacia abajo, sostenidos con pingos. ¿Para qué? Para sostener el talud de que no se venga hacia adentro de la cámara. Comúnmente cuando se desprende el material, cuando son unas arenas, unos limos arenosos que no compactan, que no tienen cohesión entre sí, se suelta de una y se empieza a ir hacia abajo todo. Estos materiales constructivamente para cuando uno está haciendo son problemáticos. Muchas veces ven este tipo de, así, este se ve súper bonito. Si es que están viendo así la cámara, a mí me ha tocado debido a la calidad del suelo, porque he tenido estos problemas, hacer la cámara desde arriba hacia abajo, por partes. O sea, en dos partes parto los muros. Estas varillas las dejo de largos, las voy clavando justo aquí, voy clavando las varillas, pac, 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 para después hacer una conexión con lo que me falta el muro. ¿Qué gano con esto? Estos muros aquí los anclo hacia el talud. Yo suelo meter 1,5 metros, 2 metros de varilla hacia adentro para que me sostengan estos muros y yo pueda seguir excavando sin que se me siga derrumbando. Porque si yo voy excavando este mismo material así como vemos acá, se sigue derrumbando, los derrumbes suelen ser así. Otra vez vamos a la pantalla. Eliminamos esto. Así suelen ser las camaritas. Chac, una oreja y otra oreja. Ya. Este es un acceso para las personas y este es un huequito de ventilación. Siempre hay ventilación porque aquí dentro va el transformador. El transformador le quiere ventilación, igual los equipos. Aquí suelen ir modulitos que se llaman celdas eléctricas, abajo. Bueno, entonces cuando uno está excavando, ¿qué es lo que pasa? Digamos, voy a ver esta pared. Ya la tengo así. Uno dice, perdón, atrás, 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 atrás. Dice, va a ser rectita mi pared, va a ser así. Y esta es mi vía. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces? Que cuando el material es muy suelto, todo esto se va desprendiendo y deja únicamente la carpeta asfáltica ahí y todo esto está así. Y aquí ya no hay nada. Entonces todo esto se va a seguir cayendo, cayendo, cayendo y aquí se puede ocasionar todo esto, un derrumbe hacia abajo. Eso es lo que puede pasar. Ya. Cuando hay chance de excavar toda la cámara de largo, los 5 metros y medio, lo que sea necesario, se va de una y se hace estas zanjitas abajo. ¿Qué se coloca aquí? La puesta a tierra. ¿Qué va a estar conectado a tierra? Los equipos eléctricos que se va a colocar ahí. Entonces uno hace la conexión a tierra, ¿para qué? Para que las descargas o sobrecargas enérgicas vayan a tierra. Todos los electrones viajan por estas varillas. Esto se coloca varillas de cobre.
Suele colocarse 6 a veces. Si es que no da la resistividad del suelo, se pueden colocar un poquito más o se coloca un material de mejoramiento llamado GEM. Y bueno, todas estas varillas se sueldan con el cable, con suelda exotérmica y esto ya queda funcional. Y se deja únicamente estos chicotes aquí saliditos para que se puedan conectar después. ¿Qué es lo que nos sabe pasar? O que antes de cuando uno no tenía mucha experiencia en esto, que se robaban los chicotes. Se robaban los chicotes que uno dejaba porque se sabían meter a las cámaras, no sé cómo bajaban, traían su escalera, como sea, y se robaban, porque vendían el cobre. Entonces lo que se suele hacer es que se deja este cobre metido dentro de un tubito y se funde eso. Y después se lo va descubriendo a medida que se va subiendo y se lo sigue subiendo, se deja enrollado ahí dentro del tubito. Pues se hace la medida. Depende de la especificación lo que pidan la resistividad, la resistividad que tenga la puesta a tierra. En la empresa eléctrica Quito piden que tenga menos de 5. ¿Ya? Una vez que se hace esta malla, aquí se funde un replantillo de hormigón pobre. ¿De qué nos sirve ese replantillo? Es una superficie en la que yo voy a poder parar mi armado de acero tranquilamente, sin inconvenientes. Estos redonditos son separadores de hormigón que yo siempre recomiendo para que, mm, para que haya una norma que nos pida a nosotros los ingenieros civiles que las varillas tengan un recubrimiento suficiente cuando están bajo tierra, cuando el hormigón está pegado a suelo natural. Aquí ya se hacen los hormigonados. Esta estructura que estamos aquí hormigonando eh, son bases. Justo en esta cuadrada de aquí grande, ahí se asientan los transformadores. En cambio, frente al transformador acá, aquí se asientan las celdas. Aquí quedan todos los canales que no se hormigonan. Todo lo que no se hormigona es para paso de cable eléctrico. Y aquí únicamente se va subiendo, se va empatando el hormigón. Esto que no se funde, no se funde por aquí, todo este recorrido pasan cables. Aquí en la mitad, aquí está otro huequito de aquí abajo, se coloca una bomba de succión para sacar todo el agua lluvia que puede ingresar hacia la cámara. Los transformadores suelen ser transformadores sumergibles. No es lo mejor estarles mezclando. O sea, sí te aguantan el agua, pero no es la idea que estén inundadas las cámaras siempre. Además de que hay personas que tienen que ingresar ahí. Entonces esta bomba se coloca aquí una bombita de agua, se hace pasar tubitos por aquí, por acá, por todos los lados para que haya una recolección del agua. Y después con instalaciones igual de tubería, desde la bomba hacia afuera se saca y se le conecta algún sumidero o algún pozo de alcantarillado para que se deshaga de toda el agua lluvia que pueda caer en la cámara. Este es un armado de acero. Aquí vemos que ya están conectados los muros anclados con la parte baja del muro. Vemos las estructuras donde se van a sentar los equipos. Esta cinta amarilla se coloca aquí para evitar la formación de juntas. ¿Qué son las juntas? Son como que grietitas que se hacen cuando, digamos, yo hormigono primero mi piso y luego hormigono mi pared. Justo ahí en esa intercepción se pueden hacer juntas y esto evita eso. Vemos aquí esta cámara. Así son los tubos de agua. Estos son tubos de agua potable viejos. Y esta es igual una cometida que estaba aquí saliendo por aquí abajo. Y aquí ya se conecta otro tubito, ya es de PVC. Esto es cobre, cobre, cobre. Y este es un tubo de agua potable viejo. ¿Qué se decide muchas veces cuando pasa esto? Si ven que esta ya es mi losa de la cámara, que en diseño debería estar a nivel de prácticamente 10 centímetros o 15 debajo del nivel de la carpeta asfáltica, a nivel de la vía, para luego yo poder asfaltar encima. Pero no puede ir nada de agua dentro de mi cámara, así como no puede ir dentro de los pozos, tampoco puede ir dentro de las cámaras, ni agua potable ni desagüe.
son normas y tiene toda su lógica, porque si hay alguna desgracia en este tubo y se inunda la cámara, o sea, los equipos pueden también sufrir daños. Por eso es preferible que todo esto esté por fuera. ¿Qué es lo que hicimos en este caso? Hicimos la cámara en vez de superficial, nos fuimos abajo y únicamente subimos todas estas estructuras, hicimos una especie de chimeneas para subir el acceso, la ventilación. Y este huequito de acá, aquí se colocan unas tapitas. Se llaman losas móviles. Son unas 10 tapitas, 9 tapitas que suelen ingresar acá. Estas se levantan con la grúa. O sea, una vez que uno ya las funde, las funde no ahí mismo, las funde en otro sitio y luego las va a colocar una por una como un rompecabezas. Y después de eso las vuelven a sacar una vez que van a instalar los equipos eléctricos. Entonces, son ingresos únicamente para los equipos. Aquí hicimos que este tubo lo desviamos por fuera de todo este muro. Se fue desviando nomás por acá y lo sacamos nuevamente aquí y ya no nos genera ninguna interferencia dentro de la cámara. Aquí está el vibrador para el hormigón. También se hormigona la losa. Aquí va la losa, las vigas, la losa, estos. Y bueno, así es a modo rápido cómo se construye una cámara de transformación. Digo, son las estructuras más grandes que tienen los otorgamientos eléctricos, porque ahí van los equipos. Y sobre todo porque todo esto tiene que estar muy bien hecho para soportar las cargas que impone el mismo terreno, el mismo suelo, y para soportar las cargas que le van a colocar encima. Porque si vemos aquí, esta ya es la calle. Esta ya es la calle. Justo por aquí van a pasar autos también. Entonces tiene que aguantar la cámara. Especialmente si la luz está acá, tiene que aguantar esa luz. Hay que estar pendiente de los armados, de los hormigonados. Listo. ¿Tienen alguna consulta sobre las cámaras de transformación? Aquí este espacio de aquí aquí va el transformador. Y este espacio alrededor queda libre. Queda libre porque aquí se coloca grava, se colocan piedritas. Los transformadores, cuando ya pasa el tiempo, empiezan suelen soltar aceites negros. Entonces eso de entrada no puede caer directamente hacia el suelo natural, por eso el piso está hormigonado. Y todos esos aceites negros se retienen en la grava y luego esa grava se puede cambiar y colocar grava nueva. Esta bomba es importante que esté abajo, o sea, que quede abajo porque las bombas funcionan así como los inodoros, tienen su bollita. Entonces, una vez que el agua ya le llena, se llena alrededor de la bomba, la bombita se levanta la bomba y se levanta la boya y la bomba succiona y saca el agua. Listo, aquí vamos a ver un poquito de los pozos de revisión. ¿Para qué sirven los pozos? ¿Qué se hace dentro de los pozos? Dentro de los pozos se va jalando de entrada el cable. Antes de jalar el cable, nosotros en la obra civil, dentro de todos estos tubos, tiene que ir un alambre galvanizado. ¿De qué nos sirve ese alambre galvanizado? Va a ser lo que nos permite después a nosotros jalar el cable. Es más fácil empujar ese alambre e irlo pasando que estar empujando el cable. El alambre es mucho más liviano y como es resistente, luego se le enrolla el cable y se lo va jalando el cable también. Entonces, dentro de los pocitos de revisión van a ingresar los electricistas, los linieros,
van a pasar el cable y van a realizar desde cada pozo también se suelen hacer salidas de acometidas hacia las casas o hacia los edificios. Ahí tienen que hacer las conexiones. Y es un pocito. Aquí están las bocas de los tubos. Importantísimo tapar las bocas de los tubos. No tienen idea de los problemas que se dan cuando no se tapan las bocas de los tubos y se hormigona las paredes. Sin tapar las bocas, entra hormigón por los tubos y como el hormigón, al momento en que uno le introduce el vibrador en la fundición, en el muro, el hormigón se corre hacia dentro del tubo y uno saca eso, ya ni siquiera lo ves cuando estamos hormigonando. Y después pásale la guía, el cable, el alambre, por ese tubo ya no pasó. ¿Qué pasa ahí? Toca levantar, cortar el tubo que esté afectado, empatar con un tubo nuevo y sacarla aquí por el pozo. O sea, hay que tener siempre cuidado con esto. En el tema de la distancia, Entre pozos, o sea, ¿cuánto sería lo máximo que se podría empatar esos tubos? Dos, tres, no sé, o lo recomendado. ¿cómo? O sea, ¿cómo? No entendí la pregunta. La longitud, así más o menos como cuando uno pone una canalización aérea, cada tres tubos una caja de paso, o sea, y en este caso que son Ah, soterrados. ya, ya, ya. La norma me parece que pide que se coloquen pozos aproximadamente cada 40 metros. A veces por motivos de que hay alguna interferencia antes del pozo, se puede colocar el pocito más cerca, el pocito un poquito más lejos, pero se suele pedir 40 metros. He visto que hay pasos ya por necesidad que se han hecho hasta 60 metros, me ha tocado hacer, pero se vuelve un poquito más complicado el tema ya del jalado, de la instalación del tendido del cable. Por eso 40 me parece que es una distancia prudente. Cuando son ya más cercanos entre sí es mucho más fácil. Pero por los 40 metros es una distancia prudente. Y me parece que eso está en la norma. Otra cosa importante, si ven aquí los separadores, es importante colocar separadores antes de la pared del pozo. De este modo los tubos entran rectitos hacia el pozo y no tenemos luego problemas de que se me meta el triducto entre los pozos o se me meta la manguera de acometidas por entre los tubos y es otro problema. Estos destacados también son importantes. ¿Por qué? Porque todo el material que vemos acá suele venirse encima del pozo y para el trabajador que está dentro del pozo se le mete material por ambos lados y no puede trabajar. Nuevamente aquí hay otros tubitos. Aquí estos eran cables, igual cables de telecomunicaciones. Uno cuando está construyendo el pozo los puede dañar y aquí se los recubre con los tubos mismos eléctricos y quedan ya pasando el pozo. Como son telecomunicaciones, no hay problema. Estos no tienen, ya uno no tiene cómo desviar toda la red de telecomunicaciones. Pero si ya fuesen tubos de agua, ahí sí es un poquito más complicado y a veces se tiene que reducir el tamaño del pozo o empujar más el pozo un poquito a la vereda para que se pueda trabajar, para que el pozo quede sin agua por dentro, sin un tubo de agua cruzando. Esto les decía, estos son tableritos metálicos, son encofrados. Si es que no están tapadas las bocas del tubo y ya está colocado el encofrado, ya ni siquiera se ven los tubos. Se hormigona, se mete hormigón dentro y es un relajo después. Importante en los encofrados siempre el apuntalado de los encofrados porque el hormigón mete una presión enorme. Igual en todas estas fundidas, si ven, estos son los puntalitos que le van a estar aguantando el hormigón acá. Cuando se funde paredes, ¿cuáles son puntales que le cruzan del encofrado de un lado al otro, de un lado al otro, para poder hormigonar tranquilamente sin incidentes? Que ya se va hormigonando hasta la losa. Finalmente vemos las tapas. ¿Cuáles Hay serían tapas, las medidas de la cámara? perdón. ¿Cuáles serían las medidas de la cámara? Hay cámaras de varias medidas. Yo he hecho de
8 metros de largo por 5 de ancho, 5 de profundidad. He hecho cámaras de 6 de ancho perdón, de 6 de largo por 5 de ancho, igual 5 de profundidad. ¿De qué depende eso? De los equipos que vayan ahí dentro. Hay algunas cámaras donde se van a colocar transformadores más grandes o se van a colocar un mayor número de celdas. Eso es diseño netamente eléctrico. O sea, hay que entender que la obra civil, o sea, estos son proyectos eléctricos. La obra civil que se hace es en función de las necesidades eléctricas. Sí, mil disculpas por la terminología que no compagino con esa terminología y la confundo. Me refería al pozo, el pozo. Ah, el pocito. Los pocitos suelen ser de metro. Estos suelen ser entre metro 60 de ancho y 2 metros de largo y 2 metros de profundidad. No son tan grandes. Hay pocitos un poco más pequeños de metro 50 por metro 50 y de profundidad 1,80. Eh, la idea del pozo que es que entre una persona. Entonces, si es que le hacemos un pozo demasiado no profundo, la persona va a entrar muy incómoda, va a estar toda erguida y no va a poder estar ahí trabajando. La idea es que por lo menos el espacio libre que quede del pozo sea de metro 60. Eso sí está por norma que sea metro, metro y medio, metro 60 como mínimo, para que entre una persona a trabajar. Lo mismo aquí se ve. Justo aquí, como les decía, las cámaras tienen su acceso y su ventilación. El acceso igual, en la cámara se pide colocar una puerta de entre metro 60, a veces de 1,80, para que puedan entrar las personas. Para mí, metro 80 está, o sea, en nuestro medio está súper bien porque hay pocas personas que superan esa altura. Igual los pozos. Una vez en los pozos ya un poquito viejos, sí he visto que hay pozos que tienen menos de metro 50. Yo no sé cómo se metían ahí, tienen que ser personas chiquitas para entrar. El tema de las tapas, hay tapas de tráfico pesado, tapas de tráfico liviano. Cuando usamos tapas de tráfico pesado, cuando se colocan los pocitos justo al ingreso por alguna salida de parqueadero. O cuando por necesidad del proyecto esta tapa queda en una esquina de la vía, que también puede pasar. Listo. ¿Tienen alguna consulta hasta el momento? Aquí ya nos vamos a meter un poquito al tema de los rubros que pueden existir dentro de los otorgamientos. Profe, y por ejemplo, un contratista que vaya a querer pasar una tubería nueva, ¿a quién le pide el plano o algo que me especifique que por ahí pasan tubos eléctricos y también pasan tubos eh, otro tipo de tubería, como por ejemplo de redes, y yo Aquí no en, vaya de pronto con la gallineta vaya a dañar todo eso? sí, eso es lo que les mencionaba al inicio. En ciudades prácticamente no hay planos de nada. Por más que uno pida y solicite, no hay planos de nada. Yo haciendo una de estas cámaras de transformación, reciéncito, hace unos 2, 3 meses, igual una vez me encontré abajo con el colector principal de agua lluvia de Quito. Era una especie de búnker gigantesco y yo no, ni nadie tenía idea que estaba ahí, porque no hay planos de nada. Oye, ¿y eso a quién le corresponde eso? ¿Al municipio o en sí, a la empresa eléctrica o al Cada contratista? empresa que hace. O sea, si es que es instalaciones de telecomunicaciones a la Arcotel, si es que es eléctrico a la empresa eléctrica de Quito, si es que es agua potable o alcantarillado a la EMAPS, si es que son trabajos hechos por el municipio, obviamente al municipio, porque el municipio también tiene algunos pozos de telecomunicaciones que ha hecho, pero al menos cuando son antiguos no tienen planos de nada. O sea, ya los proyectos actuales de los últimos 10 15 años sí hay, pero de los de más de 40 50 no hay plano de nada. También les decía al inicio que hay esos georradares ahora, que son unas maquinitas
que emiten ondas hacia abajo y esa onda choca contra la interferencia que esté abajo y de acuerdo a la velocidad con la que rebota la onda le dice el material que está abajo, si es cobre, si es PVC, si es lo que sea. Y así uno dice hay una interferencia. Justo la empresa eléctrica de Quito tiene me parece que tiene dos o tres equipos de dos o tres georradares, porque cada uno, sí, me parece, no estoy seguro cuánto cuesta, alguna vez pregunté y me dijeron que estaba sobre los 20 o 30 mil dólares cada georradar, no recuerdo bien, pero sí son equipos bastante costosos, Ya, así profe, que por gracias. eso siempre hay que, si, o sea, estos proyectos no se puede avanzar al ritmo que uno quisiera. Muchas veces hay días en los que la gallineta pasa más tiempo parada que trabajando porque se generó algún daño, se rompió un tubo. Hay que estar preparados para todo. Tener un buen plomero en estos proyectos salva como no tienen idea. Y que el ayudante de la máquina sea vivo, sea bien vivo. Profe, en este caso también sería peligroso, ¿no? Porque imagínese un tubo de agua que se parta y se va a inundar, o sea, va que haya fuga de agua y eso con el tiempo, como usted antes explicó, va deteriorando el material. Por Sí, más resistente que sea, llega un punto en que se deteriora y también se daña también el aislamiento y la temperatura del suelo, todo eso no va perjudicando. sí, todo perjudica, ¿sabes? Por eso que el mismo, o sea, uno, como les digo, no tiene que hacer este trabajo con el mayor cuidado, pero si es que ya sucede algo, tiene que ser obviamente la corrección del daño. Y como vemos, o sea, los tubos la idea de los tubos es que resistan. Esa es la primera protección que van a tener los cables. Segundo, los cables tienen sus distintas chaquetas, sus distintas protecciones hasta el final, con el fin de que duren más, tomando en cuenta que se pueden afectar por todos los daños que especialmente por el medio que les rodea. O sea, ninguna de estas cosas va a durar para siempre, pero la idea es que duren la mayor cantidad posible de años para no tener que volver a hacer el mismo proyecto dos veces. Del número de tuberías que quedan puestas, que quedan soterradas, ¿hay un porcentaje que queda libre de reserva por norma o Sí. todo tiene que Mm, ser completo? no, o sea, esto pide directamente el diseño. ¿Qué es lo que se busca con esto? ¿Cómo se diseña esto? Eso me explicaron una vez. No se diseña como esto es, nunca se diseña para el presente. Siempre se diseña para el futuro. ¿Eso qué conlleva? Que algunos de estos tubos van a quedar libres, de acuerdo a la necesidad futura de la demanda futura que haya. Por ejemplo, si es que en una zona de la ciudad se están construyendo edificios a lo loco, ¿qué es lo que va a comenzar a pasar? Que la demanda aumenta, pero si es que no hay suficiente oferta de energía eléctrica que llegue a ese sector, pueden comenzar a haber algunos apagones, algunos fallos en la calidad de la energía que reciben los hogares. Y ahí se hacen estos proyectos, para eso mismo se colocan tubos pensando de aquí a 50, 60 años cuánta gente va a haber. Pero uno dice ya que se construyeron la mayor cantidad posible de edificios en la ciudad, en ese sector. Entonces ya no voy a colocar tantos tubos. En algunos sitios yo he visto que queda la mitad de tubería libre, en otros sí se ocupan 9 de los 12 tubos. Hay tramos en los que se colocan hasta 15 tubos tranquilamente. Todo depende uno del diseño que hagan en la empresa eléctrica y dos de la necesidad que tenga ese sector. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta?
Ok, vamos a lo siguiente. Hagamos una pausita de unos 5 o 6 minutos y de ahí retomamos ya viendo el tema presupuestario.
Listo, continuemos. Este es una pequeña tabla de cantidades que uno mismo puede ir llenando dependiendo de de la extensión del proyecto y qué tanto se vaya a hacer de cada cosa. Si es que nos damos cuenta aquí, ¿qué es lo que hace un presupuesto? Un presupuesto lo que se encarga de hacer es dividir el proyecto en actividades pequeñas y cuantificables. Yo les mencionaba al inicio que el tema del zanjado comienza siempre con un replanteo en nivelación lineal. Después se hace un corte de carpeta asfáltica, un corte de hormigón. Después se rompe el pavimento, se derrocan bordillos cuando es necesario. Si es que yo tengo esta pantalla así. A ver si aquí hay una fotito de eso. Si es que yo tengo que construir un pozo, aquí mismo, esa era la vereda. Aquí va el bordillo. Para construir esta cámara tuve que derrocar el bordillo. O si tuve que construir un pozo, aquí solo es vereda, no hay bordillo. Aquí tampoco. Bueno, aquí sí. Yo tuve que derrocar este bordillo para construir este pozo. Son cositas que suceden dentro de los proyectos y tiene que ser cuantificado y cobrado. Y desalojo de excavación. Después ya tengo el movimiento de tierras, excavación manual de zanja, excavación manual de cero, de acuerdo a la profundidad. Este se suele utilizar en zanja, este se suele utilizar en pozos, excavación a máquina. El resanteo de zanja es el trabajo que yo les hablaba. Una vez que ya está excavada mi zanja, lo que hago es aplanar bien el piso, dejarle liso al piso, tabla estacado de madera cuando es necesario, especialmente en los pozos o cuando hay en las cámaras algún tipo de que se derrumba, de ley tengo que poner un tablero atrás para que no se me desperdicie el hormigón. Entibado de protección, también vimos que se utiliza en las cámaras comúnmente. Aquí está el entibado de protección. Es un entibado. Este es un tabla estacado. Cama de arena. Vamos aquí, cama de arena. Después de esta zona, todo esto se rellena con arena fina. Aquí les hablaba que puede colocarse material de sitio. Y luego ya vienen capas de pavimento. Su base clase 3, base clase 1. Y finalmente la capa de rodadura, que es la vía. En vialidad tenemos hormigón en bordillos, para poner bordillos, hormigón en contrapiso. Este hormigón en contrapiso es el hormigón que vimos cuando fundían la vereda acá. Justo este hormigón. Justo este hormigón en contrapiso. Malla electrosoldada. Les hablaba de la imprimación asfáltica, que es lo que es el pegante que va a adherir la carpeta asfáltica que se va a colocar con las capas anteriores con la capa anterior del pavimento. Y hormigón asfáltico, que es la mezcla asfáltica en caliente ya puesta en sitio. Aquí vamos a instalación de ductos para red de energía eléctrica. Tenemos cinta de identificación de banco de ductos, es la que vimos aquí. Sí, esta cinta. Tubería de 110 o 4 pulgadas, naranja colgado, con tubería de 160 o 6 pulgadas, naranja colgado. Pues digo, o sea, en la especificación suelen pedir los colores. Aquí ya comúnmente es el naranja, es para todo lo eléctrico. Manguera de polietileno PA de 2 pulgadas. Esta manguera se utiliza para salidas hacia cometidas domiciliares. Por ejemplo, o para alumbrado público. Vamos a ver una foto de eso. Un poste con cometida, ¿no?
¿Dónde está? Esa es una cometida. Justo esta de aquí. Esta es una cometida. Bueno, esta no es la manguera P de 2 pulgadas, esta es una manguera, se llama manguera BX de pulgada y media. Ya dañé la foto. Ya. Esta manguera sale justito aquí, de la zanja del pozo. Salía por aquí y se metió acá. ¿Qué hace esta manguerita? Pues se conecta, permite conectar la red hacia un medidor de luz que hay acá y así alimentará toda la casa. Ahora, estas son para casas antiguas que todavía tienen el medidor afuera. Ahora, como ya los edificios tienen todo dentro, los edificios suelen tener aquí un pocito de salida y eso va directo al edificio. Entonces, lo que uno hace en los soterramientos es empatar un pozo que uno va a construir con el pozo del edificio y ahí mismo hacer la conexión. Los separadores de 5 centímetros es lo que yo les hablaba, son estos son los separadores de 5 centímetros de diámetro, 2 pulgadas. Y el triducto para comunicación interna de la empresa eléctrica. Aquí vemos construcción de pozos y cajas de revisión nuevas. Igual, así sea un pozo, así sea una estructura pequeña, una pozo, una cámara, tiene que hacerse replantado y nivelación. Luego van los cortes. Oye, el pozo, perdón. Para construir este pozo, yo tuve que aquí cortar asfalto, cortar asfalto, cortar asfalto. Y aquí tuve que cortar hormigón, al revés, pero tuve que cortar hormigón, hormigón, hormigón. Y aquí cortar asfalto, asfalto, asfalto. Y la misma rotura de pavimento flexible, rotura de piso cero hormigón, encofrado recto. A veces este está destacado, no es encofrado, el encofrado es este de acá. A veces no se paga como encofrado metálico directamente, sino es el rubro de encofrado con tabla de monte. ¿Qué nos sirven los encofrados? Uno, no se genera tantísimo desperdicio de tablas. Es mucho más amigable los encofrados. Y segundo, a la larga es mucho más económico comprar tableros cuando usted tiene bastantísimos pozos que construir. Se compran esos tableros, duran para todo el proyecto y se ahorra un montoncísimo de plata en tablas. Y el acabado que tienen las paredes del pozo cuando se hace con encofrado metálico es 1000 veces mejor que cuando se hace con encofrado de madera. ¿Por qué? Porque la madera muchas veces la madera es más deformable. Y también, ¿qué pasa con la madera? Hay un problema de la madera, que si pega una lluvia, la madera chupa agua y en lo que después ya sale el sol, se seca, la madera se deforma. Y ahí las paredes no salen bien, o el elemento que se va a hormigonar no sale bien. Tenemos hormigón, su resistencia, y premezclado, eso sí, para asegurar resistencia que sea hormigón premezclado significa que es hecho en una planta con las dosificaciones al peso, al exacto. Y esta que se incluye plastificante e inhibidor de corrección son únicamente aditivos que se colocan al hormigón. ¿De qué sirve el plastificante? En el momento en que uno llega al mixer, el plastificante lo que hace es que el hormigón sea más plástico, sea un poco más, se haga un poquito más aguado, más líquido. ¿Y qué hace el inhibidor de la corrección? Como el hormigón va a estar en contacto con el suelo natural, eso provoca que las varillas absorban más agua del suelo y las varillas del acero se oxidan. Entonces, esta oxidación se llama corrosión. Al momento que se introduce este aditivo en el hormigón, se genera una mayor durabilidad para el acero. Aquí va acero de refuerzo en varillas corrugadas, tapas de hierro nodular del diámetro 60 centímetros, tráfico pesado, grava para drenes y tapas de tráfico liviano. Esta grava para drenes se coloca al fondo del pozo como material para que filtre el agua.
Como los pozos son pequeños, no tienen esa bomba de succión que tienen las cámaras. Se coloca esta grava ahí debajo de los pozos para que filtre el agua hacia abajo y no se inunden los pozos. Cuando hay problemas aquí en esto de la filtración de pozos, cuando los niveles han escuchado que en Guayaquil, como al momento de excavar, se suele encontrar agua, o sea, sale agua de la tierra. Ese se le llama el nivel freático del suelo. Significa que hay agua muy superficial circulando por el suelo. Ahí lo que se suele hacer es colocar tuberías en el fondo del pozo. Se coloca un tubo con los huequitos perforados y eso va al suelo. O a veces se suele hacer un cambio de material en esas zonas donde el nivel freático es muy alto. O de alguna manera buscar otra impermeabilización. La idea es que el pozo, así como la cámara, no se inunde. Tráfico pesado, el tráfico pesado es vehículos y tráfico liviano se refiere a personas hasta bicicletas. ¿Ya? Los rubros de cámaras de transformación, igual, replanteo y nivelación. Los cortes de hormigón, de carpeta, rotura de pavimento, flexible, rotura de piso de acero de hormigón, igual derrocamiento de bordillos, hormigón. Aquí sí colocaron encofrado metálico, acero de refuerzo. Les mencionaba esta cinta de flexible PVC para sellar juntas de construcción, el hormigón de replantillo. Este rubro aquí de acero estructural, ¿dónde se puede colocar? Un lugar bien la cámara. Este justo que está aquí al fondo, esto es una cámara. Estos son el acceso, la ventilación o están cambiados, no recuerdo bien. Estas rejillas se llaman grating. Son unas rejillas, por aquí se levantan y por aquí ingresan las personas y dentro se encuentra otra puerta. El acero estructural aquí se coloca siempre un marquito para sentar esa tapa, ese grating. Igual aquí donde van a ir los citas móviles, todavía no están puestos, también se coloca un marco. Eso es acero estructural. Esos perfiles de acero es acero estructural en estructuras lunares. Aquí la rejilla de acero galvanizado a 36 liso. Grating o rejilla con platina es la platina es los filamentos de acero que se va colocando. Las cámaras suelen pedir que sean enlucidas, ¿sabes? Entonces también se tiene que presupuestar el enlucido de la cámara. Aquí está la bomba, la varilla de cobre para puesta a tierra, la suelda, el cable, el gen de mejoramiento. Aquí está colocada una ventana de ventilación. Aquí está, sí, no, sí está la puerta y la ventana. Aquí que falta, dentro de este presupuesto, faltarían las instalaciones de desagüe de las cámaras y también los puntos de luz de las cámaras. Dentro de las cámaras también se coloca iluminación para que puedan trabajar. Como si están en el subterráneo, son oscuras, por dentro es oscuro. Entonces hace una instalación, un puntito de luz, algunos foquitos y se prende. Bueno, tampoco estaba en ese presupuesto el desagüe. ¿Qué es lo que va en el desagüe? Vienen tuberías de 2 pulgadas para sacar el agua. Vienen los codos para ir curvando a través de la cámara. También suele colocarse ¿cómo es esto? Una llave, no es una llave. Bueno, funciona como después de la bomba, para que no regrese el agua hacia la bomba, se coloca una especie de tope, algo que le hace rebotar y que no permite el paso del agua de vuelta a la bomba. Creo que se llama bushing, no recuerdo bien el nombre. Una cheque. Eso, una check. Justo eso también se suele colocar para que el agua llegue y únicamente como es checking, es así, cuando el agua sube, se abre, pero cuando ya regresa, ya queda sellado. Bueno, continuando, este es un diseño de zanja que se llama zanja tipo B. Dice 2x3C y 2x3B.
Este 3C se refiere a los tubos de 110 milímetros y 3B se refiere a los tubos de 160, perdón. 3C 110 y 3B 160 milímetros. ¿Qué significa el 2? Dos filas de tres tubos de estos y dos filas de tres tubos de estos. Dice 6 tubos de 6 más 6 tubos de 4 asfalto. Vemos los espesores de las capas, así es como se ve de manera perfecta, pero cuando hay interferencias ya es un poquito más complicado todo. Esa es la cometida de agua, se le esquiva y se pasa por acá, o la salida de desagüe justo pasaba por aquí, se la tiene que pasar por entre los tubos. Hay que tener, o sea, esta es la imagen perfecta, no siempre es así, o él tampoco siempre ingresa así rectitos los tubos a los pozos, debido a las interferencias que uno se encuentra. Hay que ser conscientes de eso. ¿Qué más está la cama de arena? El triducto, el tubo de 160, el tubo de 110, los separadores. Aquí estamos con espesores 5, 80. Comento cuando yo tengo sobre excavaciones que me voy más allá de esto, porque este por diseño sabe estar en 25 centímetros por diseño. Si me toca irme a 3 metros, yo la diferencia la suplo con material de sitio. Sobre el material de sitio, la cinta de señalización. Después va la subbase, la base y la carpeta asfáltica nuevamente. Ahora ya el tema de calcular cantidades no es tan complejo. Digamos que tengo un soterramiento de 1,5 kilómetros, que va a 1,500 metros. Corte de carpeta asfáltica. Digamos que todo va a ser en asfalto. Pongo 1,500 y por 2 porque mi zanja va por los dos lados y yo corto en los dos lados. Aquí tengo una zanja de 1 metro de ancho. Voy a tener la altura de pavimento flexible, 1 metro de ancho por 1,500 metros. El relojamiento de bordillos, debo estimar después cuánto voy a romper. Desalojo. Colocaré que tengo, aquí esto es importante en el cálculo del volumen de desalojo. Yo no voy a tener que desalojar esta capita de material de sitio. Aquí voy a tener mi zanja aquí está sumado, de 10 centímetros de asfalto, más 15 de base, más 20 de su base. Pongámosle que por diseño está, sí, perdón, 20 de material de sitio, 80 de arena, de relleno de arena y 5 de cama de arena. Ahí tengo 1,50 m. Pero yo no desalojo este 1,50 m, únicamente desalojo el 0,10 más 0,15 más 0,20. No desalojo el material de sitio, 0,80 más 0,05. Ya desalojo 1,30. Número de 2,500 metros por 1,30 por 1 de ancho. Ahí está 1,950 metros cúbicos. Movimiento de tierras, excavación a máquina. Aquí de hecho con 2,000 alguna otra vez pongamos 2,500. Yo aquí sí voy a excavar el 1,50 m. Ya. Rasanteo de zanja, 2,500 metros por el 1 de ancho. Ya tengo 1,500 metros cuadrados. Igual les tocaría cuantificar dependiendo de los pozos, hacer un estimado, igual los centivados. La cama de arena, explico 1,500 por 1 metro de ancho y por 5 de espesor. Relleno con arena, 2,500 por 1 metro de ancho por 0,80 de altura. Material de sitio, 2,500 metros por 1,5 y por 0. Aquí hay un temita en el relleno con arena fina. Toca restar el área de los tubos. Comúnmente estos tubos ocupan me parece, creo que era el 72, 73%. Hasta el 80 podemos ponerle
Se le multiplica esto por 0,80, o sea, se coge el 80% de ese volumen. Ya compactado con material de sitio, relleno con su base. Disculpe, ¿qué es resanteo? El restante, vamos a la fotito. Una vez que yo acabo de excavar mi zanja, no es que la máquina me la va a dejar lisita toda la zanja. O sea, por lo más abajo no es que siempre me la va a dejar todo a 1,5 metros. Entonces tiene que ir una persona a mano con un pico, con una pala, e ir nivelando toda la zanja. Y después de eso sí se coloca la cama de arena. Ese es el resanteo. Es dejar todo el piso de la zanja nivelado. Que no tenga una montañita ahí, otra bajada ahí, sino que esté lo más nivelado posible. Ese es el resanteo. ¿De qué sirve el resanteo? Para que no se desperdicie mucha de esta cama de arena. Compactado con material de sitio por 1 de ancho por 0,20 por 1 de ancho. 1,500 metros por 1 de ancho por 0,20. 1,500 metros por 1 de ancho por 0,15 me parece que estaba. Como es que todo era en asfalto, más 1,500 por uno. Hormigón asfáltico más 1,500 por 1 metro de ancho por 0,10. O sea, así se va calculando. Cinta de identificación, tenemos los 1,500. Como son dos cintas que nos pide el diseño, se colocan dos cintas. La tubería de 110 pide 1,500, 6 tubos. Igual la de 160, 1,500 metros de zanja por 6 tubos. La manguera de polietileno PEAD, imaginemos que va a pedir igual 1,500. Los separadores, me toca calcular más o menos cuántos separadores voy a poner en mi zanja. Es que yo tengo 1,500 metros, tengo una separación de 3 metros entre cada separador. Voy a colocar 500 juegos de separadores aproximadamente. ¿Cuánta tubería voy a gastar en cada separador? Voy a gastarme aquí, tengo 0,85 de alto. Pongámosle que son de 0,85. De un lado, o sea, verticales de 85. Y horizontales, pongámosle que salen de igual, de 75, de 80, pongamos. Sí cuadra. Y me mide 6,6 metros cada juego de separadores. Entonces multiplico los 500 separados que voy a tener por los 6,6 metros y tengo 3,300. Triducto, 1,500 metros de triducto, igual va con una manguera. Bueno, estos rubros igual de pozos y cámaras toca estar calculando, ubicando cuánto voy a romper. Uno, o sea, estimando cuánto área de pozo va en vereda y todos esos temas. Vamos, ¿cómo son unos rubritos de estos? Aquí tengo algunos armados. Está aquí el desalojo armado. Ya. ¿Qué pasa en estos proyectos en ciudad? ¿Alguien ha hecho APUs antes? ¿O sabe cómo funcionan los APUs, los análisis de precios unitarios? Debe ser Bueno, este es un tema un poquito aparte y es más centrarnos dentro de la presupuestación. Es dar este valor, este precio unitario a cada rubro. Cuando yo ya saco el precio unitario, multiplico este precio unitario por la cantidad y obtengo el precio total. Hago eso para todos los valores. Añadamos esta celda. Hago un total, hago la suma de todos estos valores acá y obtengo mi presupuesto del proyecto. Para eso hago el análisis de precios unitarios. Entonces, cada análisis de precios de manera rápida se divide en estos componentes: equipo y herramientas, mano de obra, materiales y transporte.
todo se divide así, todos los rubros se trabajan así. Por ejemplo, en este rubro de excavación a máquina, herramienta menor me va a cubrir lo que son palas, lo que son picos, lo que son carretillas. Aquí va la retroexcavadora, aquí va el peón, aquí se colocan operadores de equipo. Este puede que esté un poquito más, pero bueno, aquí está un peón, operador de equipo liviano, el operador de la retroexcavadora. Y este no debería estar. Materiales en una excavación, ¿qué material puedo tener? No puedo tener ninguno. Transporte, como solo excavación, no necesito transporte. Pero si ya fuese un relleno compactado con material, no que decir, que pongámosle con su base. Herramienta menor, la mini cargadora para rellenar, el sapo compactador para compactar, un par de peones, un operador de equipo liviano, que es el que va a operar el sapo, el operador de la mini cargadora. Aquí está como material de su base clase 3. Y en transporte debo transportar a su base clase 3. Entonces, ¿qué me ayuda todo este análisis de precios? A separar los componentes de cada actividad. Este es un formato que se utiliza siempre, es el mismo formato para todos los análisis, es la misma teoría. Yo parto aquí en un equipo de herramienta, tengo mi equipo y herramienta, la cantidad que voy a utilizar, lo que me cuesta por hora, la tarifa horaria, después multiplico este que es A por B y el rendimiento. Dentro de los APUs del análisis, el rendimiento es lo que marca el precio de todo. Por eso es importante, ¿sabe de qué depende el rendimiento? De entradita de la experiencia que uno tenga en la obra. Si es que yo coloco que que voy a hacer tal rendimiento en, digamos, en 90 metros de zanja por día, y en el proyecto, o sea, en el presupuesto, y en el proyecto estoy avanzando 70 o 50 metros de zanja diario, estoy perdiendo totalmente en mano de obra y en equipos, porque me estoy demorando más, o me voy a demorar más de lo que yo presupuesté demorarme. El rendimiento afecta directamente a los equipos y a la mano de obra. Los materiales no les afectan nada y el transporte tampoco, no tiene cómo afectarles. Este rendimiento aquí se coloca en horas por unidad. ¿Qué significa esto? Yo estimo que voy a desalojar 90 metros cúbicos de material al día. La forma fácil de hacer en zanjas es esta. Aquí estoy colocando que voy a avanzar 60 metros de zanja al día. Yo voy a desalojar 1,20 por 1,20 era si era un 1,30 de alto de material por 1 de ancho. Voy a desalojar 78 metros cúbicos por día. Como aquí me pide rendimiento en horas por unidad, horas por metro cúbico de desalojo, hago esta transformación. Tengo metros cúbicos por día y lo quiero pasar a horas por metro cúbico. Un día tengo 8 horas, entonces divido día, se elimina con día. Y aquí se dividiría 8 para 78 y tengo 8 horas por metro cúbico. Está 8 para 78. Y así obtengo este rendimiento que hago acá. Y finalmente se multiplica esto por esto. Si es que yo voy aquí, el costo es 2,56. Si es que yo digo que voy a avanzar más de 78, sino que voy a avanzar 90 metros, mi precio baja. Si vieron que bajó, como baja ahí, significa que avanzo más. Pero si yo no avanzo 70, los 90 metros al día, me está costando más, significa que estoy pagando más de lo que estoy presupuestando. Por eso que hay que tener mucho cuidado con esto de los presupuestos de los rendimientos. Bueno, aquí en mano de obra, aquí va a necesitar un operador. ¿Para qué es la mini cargadora? Es para cargar el material cuando la gallineta no la puede cargar directamente. Un operador 1. Parece que está 4,70 y 4,50 con 4,55. No estoy seguro del precio. Ya.
Este jornal del trabajador me lo impongo a veces yo mismo, a veces coloco directamente el mínimo. ¿Quién me pone el mínimo? Me lo pone la Contraloría General del Estado a cada año que arma su tabla de los salarios del sector de la construcción. El costo es la multiplicación del rendimiento por el costo hora y así elaboro mi APA. Ahí tengo los materiales. Como aquí estoy en desalojo, en algunos proyectos, de acuerdo a la especificación técnica, en esto vaya en el tema ambiental. Se suele pedir que todos los desalojos del proyecto estén respaldados con un ticket de que sí se botó la volqueta en una escombrera autorizada. Y ahí esos tickets cuestan. Aquí me piden un ticket por cada, el ticket es por unidad, pero la volqueta le cobran por viaje de volqueta. Entonces yo debo dividir ese viaje de volqueta, cuánto me cuesta el ticket por cada metro cúbico de material. Si es que mi ticket cuesta $5 para la volqueta de 8 metros cúbicos, por cada metro cúbico estoy pagando 63 centavos. Y finalmente aquí en el transporte vendría el desalojo, que es la volqueta. Aquí en la unidad es el metro cúbico kilómetro que utilizamos nosotros. Esta unidad funciona de una manera que yo tengo un precio por metro cúbico kilómetro. Y después ese es dólares sobre metro cúbico kilómetro. Y eso le multiplico por los metros cúbicos que desalojo y por los kilómetros que vale por la volqueta. Como a mí mi presupuesto me impone que esté por metro cúbico y hay una consideración importante en los desalojos y es que no es el mismo volumen que el material tiene cuando está compactado a una vez que se lo suelta en la volqueta. Cuando pasa de la pala de la gallineta hacia la volqueta, el material se abre, se llama esponjamiento, se esponja y ocupa un mayor volumen. No es lo mismo el volumen de material suelto con volumen de un material compactado. Aquí se coloca en la cantidad este factor de esponjamiento. Aquí va la distancia 40 kilómetros, la tarifa 20 centavos el metro cúbico kilómetro. Y esto es lo que me cuesta el transporte del viaje. Finalmente llego a ese subtotal en cada parte, en equipo y herramientas, en mano de obra, en materiales, en transporte, y sumo este total. Esto es lo que está directamente asociado con el rubro y se llama total de costos directos. Luego vienen los indirectos del proyecto que me abarca el cuerpo técnico, que me abarca la utilidad, em, que me puede incluir alquileres de bodega, etcétera. Aquí está colocado como porcentaje del 20%. Esto también tiene su propio análisis. Finalmente sumo todos estos valores, directos más indirectos, y obtengo mi precio unitario. Y esto se va aquí al presupuesto. Esto se hace para cada rubro del presupuesto. Este método se llama método de análisis de precios unitarios. Es el más utilizado en el país para presupuestar. Tiene sus ciertas falencias, sí, pero también es muy útil especialmente para dividir el proyecto de esta manera, en actividades pequeñas. ¿Tienen alguna consulta hasta ahí? Sí, en la tabla de presupuesto, en esa tabla, todos esos valores que están ahí son solo mis costos. ¿Este de aquí? Los 107.000, ¿eso es mi costo del proyecto o eso es lo que yo ya voy a presupuestar a presentar? Eso es lo que yo voy a presupuestar, pero tiene que estar lleno todo, ¿no? O sea, debo ya tener hecho el precio unitario de todo y sacar los precios totales de todo. Aquí está sumando todo esto. O sea, esta tabla ahorita está incompleta, tiene que irse llenando. Ya una vez que uno ya tenga el estudio del proyecto y tenga las cantidades definitivas y haga el debido análisis de precios, ya se obtiene este valor de acá. Y con eso sale el monto de este proyecto, de esta obra civil del proyecto. O sea, si vuelvo a al APU número 8, los $3 que son esos costos indirectos y utilidad, esa recién es mi ganancia, ¿eh? Porque el resto de los $15 es mi costo.
Sí, esos 15 son mi costo, es mi costo, es lo que me cuesta hacer el Uber. Estos $3 es lo que yo genero para pagar todos mis indirectos. Y dentro de mis indirectos sí está mi ganancia, mi utilidad. Que por eso aquí ve 20%. En este 20% se paga las bodegas de los residentes, los superintendentes, se paga hasta el almuercito que se le invita al fiscalizador. Todo eso va aquí en indirectos. Y ese es el más importante, el almuerzo al fiscalizador. No, no me haga acuerdo. Y finalmente con eso yo saco aquí ya mi presupuesto. Mira con esto, más allá de ver el tema presupuestario, o sea, esto es una clase completa de una semana para ver todo cómo se arma bien. Es que entendamos todas las actividades que compone la obra, o sea, el soterramiento como tal. O sea, parece que son poquitas, o sea, que es poquito todas estas actividades, pero ya en la gestión documental de hacer todo esto ya se vuelve bastante pesado. Y esto es obra civil, porque después ya viene el tema eléctrico, donde va todos los tipos de cables que hay, todos los tipos de celdas que hay, todos los tipos de transformadores que se van a colocar en el proyecto. Y los rubros se van facilito a unos 300 rubros para el proyecto. Aquí vamos a un rubrito, me parece que sí es uno de hormigón. Aquí tengo uno de hormigón, hormigón 240, incluye plastificante y nivel de corrosión. ¿Qué tengo aquí? Herramienta menor, el vibrador de hormigón, la tarifa que me cuesta el vibrador por hora. El rendimiento, más o menos con esta cuadrilla, tres albañiles, dos peones, uno sí se avanza a fundir un mixer en un día, en este tipo de proyectos. Un mixer son 7 metros cúbicos. Y este rendimiento lo pasa acá, 8 para 7, 8 horas para 7. ¿Qué dividir? Aquí está al revés, está 7 para 8, este no me sirve, es metros cúbicos por hora. Me sirve que es horas por metro cúbico. Aquí están tres albañiles, dos peones. ¿Cuál es siempre en el tema de albañiles y peones que el albañil es más caro? 4, pongámosle 480. Que los peones son los menos especializados de toda la obra. Son los ayudantes de los albañiles. La idea siempre es que haya más albañiles que peones y que los peones estén ayudando a varios albañiles a la vez, siempre que se pueda. Aquí está el hormigón, que tiene que cumplir la especificación técnica pedida, que es incluye plastificante e inhibidor a la corrosión. Esto uno pide una cotización en las hormigoneras y la envían. Con la resistencia que pide. F prima C, parece que era. Pues, plastificante. Y la hormigonera cotiza y le envía el valor. ¿Qué pasa aquí la cantidad? A mí el rubro está por metro cúbico, pero yo cuando hormigono tengo siempre un desperdicio de hormigón. O sea, porque mis paredes, esto de aquí, no se ve, aquí. Digamos que yo al momento de dejar esta pared aquí de tierra lista, se me hace forma una cavidad, un huequito. Y no lo cubrí con tabla ni nada porque era muy despreciable. Yo tengo que considerar eso como desperdicios. ¿O qué pasa si es que, si es que, ¿dónde más puedo desperdiciar hormigón aquí? Ya. ¿Qué pasa si es que mis paredes, mi encofrado no está tan bien armado? Porque se tenía varias interferencias como esta. Y aquí se me abrió un poquito, ya no tengo lo que me pagaban de pared, que era 20 centímetros, y no tengo 21 o 22. Eso también va como desperdicio. Entonces uno cuando coloca aquí la cantidad, coloca un porcentaje de desperdicio. En hormigón, en estos proyectos sí hay desperdicios bastante grandes, especialmente cuando se usa hormigón a las paredes. Es un poco complicado controlar eso, que no se desperdicie ahí.
El precio del hormigón, 100 metros, $100 el metro cúbico. Y ahí tengo el costo. Y transporte, comúnmente cuando uno ya cotiza en una hormigonera, ya le envían el costo con transporte, incluido transporte. Porque la misma hormigonera ocupa sus mixers y así se asegura que el transporte esté cubierto por ellos. Aquí cuando incluye bomba, las cámaras necesitan bomba. Aquí las hormigoneras ponen un precio con bomba por el metro cúbico, aumentan el costo del hormigón. Bueno, esto es una pequeña introducción a los rubros que tienen los soterramientos en la obra civil de los soterramientos. ¿Tienen alguna consulta? He visto que solicitan unos, como unos cilindros para el hormigón que mandan al laboratorio. Cuando ya viene Sí. con el mixer, ya no se necesita eso. No, sí se necesita. Es el respaldo de uno. Obviamente la hormigonera que uno compra hace también sus pruebas diarias. Sacan cilindros lo que quiera al día de cada producción. Pero uno como su respaldo y mucho más si es que su fiscalización le solicita tener informes de eso, uno también los toma. Y ese ¿Dónde dato, está el ¿dónde costo de lo...? eso? Esa es la parte interesante. ¿Dónde está el costo de eso? Eh, a veces, o bueno, casi a veces, prácticamente siempre, dentro de la especificación técnica del rubro de hormigón, hay una linita al final que dice, se tiene que hacer ensayo de compresión de ensayo de resistencia a la compresión del hormigón para cada 20 metros cúbicos o cada 30 metros cúbicos de hormigón que se coloca en el proyecto. Y esto lo asumirá el contratista como costos indirectos. Entonces uno más o menos estima cuántos cilindros va a sacar en el proyecto y cuánto le va a costar la rotura de cada cilindro. Le cotiza en un laboratorio y eso lo coloca dentro de sus costos indirectos. Igual el material, los rellenos, estos de su base y de base, se hace la prueba con el densímetro, se ve el grado de compactación que tiene el material. Eso también dice en la especificación. Se va a hacer prueba de densidades cada 20, cada 30, cada 40, cada 50 metros de longitud. Y uno también considera eso dentro de sus indirectos. Listo. ¿Tienen alguna otra consulta? Perfecto. Ya le voy a enviar los archivos al ingeniero Mario y él se encargará de distribuirles a ustedes.